Estás escuchando Miradas del Sur, el primer podcast ecofeminista latinoamericano hecho por Juventudes, una producción de Latinas por el Clima. Vivimos en un mundo atravesado por una profunda crisis climática, donde el modelo de desarrollo dominante sigue viendo a la naturaleza como un recurso para extraer y explotar. En este escenario, los océanos que sostienen la vida, regulan el clima y conectan nuestros territorios están siendo amenazados por la contaminación, la sobrepesca y economías que prioriza la ganancia sobre el cuidado. Pero desde el sur global, las juventudes están marcando otro camino. Jóvenes que entienden que defender el océano es defender la vida, la comunidad y el futuro. Que saben que no hay justicia climática sin justicia oceánica. Viajamos hasta el Caribe para encontrarnos con una de esas voces. En este episodio conversamos con Rosángela Araujo Valdés. Rosángela trabaja en educación ambiental y activismo oceánico desde organizaciones como Parli Dominicana, SOA Dominicana y Buceo Ecológico RD, y llevará la voz del Caribe a espacios globales como la Our Ocean Conference y la Conferencia de los Océanos de la ONU. Desde una mirada ecofeminista, entendemos que el océano también es territorio y cuerpo. Cuidarlo es un acto político, colectivo y urgente. Bienvenidos nuevamente a Miradas del Sur. Hoy nos acompaña Rosángela Araujo Valdés, activista ambiental y defensora del océano, quien, como se comentó en la introducción, recientemente se convirtió en la primera dominicana seleccionada entre los 40 jóvenes líderes del Ocean Leaders Fellowship, un programa impulsado por Sustainable Ocean Alliance que reúne juventudes del sur global comprometida con la protección marina. Rosángela nació en Génova, un pequeño pueblo de la provincia de San Juan, lejos del mar, pero su vida y su propósito hoy están profundamente ligados al océano. Actualmente trabaja como especialista en educación en Parley Dominicana, es líder país de SAO Dominicana y coordinadora general de Buceo Ecológico RD, articulando educación ambiental, activismo juvenil y acción comunitaria. Su camino demuestra que el liderazgo oceánico no depende solo de la geografía, sino del compromiso, la organización y el amor por la vida. En este episodio queremos hablarles de océanos desde el sur, desde el Caribe y desde las juventudes que están sosteniendo la defensa del mar en un contexto de crisis climática global. Es relevante comprender que nuestra invitada defiende el océano desde un país que es insular, por lo que su perspectiva de defensa de este nos puede entregar una mirada mucho más profunda debido a su territorio. República Dominicana, además de ser una isla con preciosos paisajes y colorida diversidad, tiene mucho atractivo turístico, por ejemplo, lo que ha llevado a conflictos relacionados con el turismo extractivo, el modelo económico, en los ecosistemas marinos y conflictos socioambientales en las comunidades costeras. Por eso, el trabajo de Rosángela en educación ambiental y el buceo ecológico tiene un rol fundamental que nos encantaría que conocieran, donde tiene el desafío de construir liderazgo juvenil en un contexto donde las decisiones sobre el mar se toman lejos de su territorio. En este capítulo buscamos que puedan conocer quién habla por el océano en los espacios internacionales y cómo mujeres jóvenes como Rosángela llevan las voces del Caribe y del sur global a estos escenarios. Y antes de empezar este capítulo, les dejamos el bichito de la duda para que puedan responder apenas lo terminen de escuchar. ¿Qué podemos aprender del océano sobre comunidad, equilibrio y cuidado colectivo? Bienvenida, Rosángela. Qué alegría tenerte en este espacio que es Miradas del Sur. Queríamos saber cómo estás y dónde te encuentras ahora mismo mientras estamos hablando contigo. Hola, muchísimas gracias por tenerme. Yo estoy muy bien y estoy desde Santo Domingo, República Dominicana en este momento. Comentarte, Rosángela, que la audiencia que te está escuchando ahora mismo en este podcast ya sabe un poco de ti, de tu trayectoria, pero queremos que tú puedas comentarles un poco de ti a ellas. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuál es tu relación con la justicia climática? Bueno, yo soy Rosángela Araujo, soy dominicana, tengo 28 años, soy doctora en medicina, pero desde muy pequeña he trabajado en temas de activismo social y después pues activismo ambiental también.
últimamente más focalizado en tema de océanos, en protección de océanos y de esa sinergia que se puede crear y que ya existe entre lo natural y lo humano, que a veces se nos olvida. Y nada, además de eso, bueno, pues también trabajo como especialista en educación en una organización que se llama Parley for the Oceans, República Dominicana. Y ahí me encargo de desarrollar programas educativos para la diplomacia oceánica, para la gestión de residuos sólidos y demás. Y básicamente eso soy yo. Qué lindo volverte a escuchar, volverte a ver también en este podcast. Muchas gracias, Rosángela, por presentarte y entregarnos tu inmenso trabajo tan relevante. Ahora, sin más que agregar, pues empecemos con la entrevista. Rosángela, tú naciste en Génova, no sé si lo estoy pronunciando bien, un pueblo lejos del mar, pero hoy tu vida está profundamente conectada al océano. ¿Cómo nace ese vínculo y en qué momento el océano deja de ser solo un paisaje para convertirse en tu propósito de vida? Sí, como mencionas, Signy, yo nací en una región que está dentro de un parque nacional boscoso, básicamente, en San Juan de la Maguana, como mencionas bien, en Génova. El mar, el acceso al mar más cercano estaba a horas de donde yo me crié. Pero ese momento en el que nos decían, hoy vamos para la playa, o llegó la vacaciones de la escuela, vamos para la playa, era súper importante para mí. Así que cuando me mudé a Santo Domingo, que es la capital de mi país, pues tuve ese acercamiento con el océano, sin embargo, no de la manera en que yo lo recordaba de niña, porque aquí el mar no se puede navegar, no se puede nadar, por ejemplo, porque está muy contaminado por residuos sólidos y demás. Entonces yo empecé a notar eso y empecé a juntarme con unos amigos que ya en ese momento realizaban limpiezas de playa, voluntariado y todo lo demás. Y nada, en ese momento me interesé, empecé como voluntaria en 2018, eh, ya yo había empezado con activismo climático en ese momento. Y en 2018 entonces empiezo con limpiezas de playa y entender más el océano. Y me enamoré, o sea, me enamoré de los deportes acuáticos, me enamoré de simplemente contemplarlo. eh, Últimamente del buceo, del snorkel. Y nada, entonces a partir de ahí ya comprendí que de verdad para proteger el océano hay que amarlo y por eso entonces me dedico a eso, a difundir y que las personas puedan empezar a amar el océano para así al fin protegerlo. Nos acabas de comentar de que empezaste tu activismo antes de empezar a dedicarte como a tu activismo en relación con el océano en sí. ¿Partiste antes como con activismo climático? Aquí nosotros tenemos entendido que partiste bien joven, como entre los 15, entre los 15 14 años. ¿Es así? Sí, como mencionas, yo empecé a mi activismo desde muy joven. Yo sinceramente no recuerdo qué edad exactamente tenía cuando empecé. Yo empecé con un movimiento allá en Génova, que es una pequeña zona rural, un movimiento artístico donde hacíamos obras teatrales, hacíamos canciones, grabaciones, documentales, muy amateur obviamente, pero de alguna manera para preservar los valores y para difundir los buenos valores y las buenas costumbres en ese momento. Eh, y también me integré con una organización que se llama Plan Internacional cuando yo tenía tal vez 11, 12 años, que protege la niñez y por ejemplo, en educación sexual y reproductiva, higiene menstrual y todo lo demás. Y después, entonces, me integré a un club, que es el Club Activo Entre 30, que también protege la niñez, de allá de San Juan de la Maguana. Y entonces, desde ahí, yo no he parado de hacer activismo, ya sea activismo social, he estado en organizaciones como Techo, en organizaciones también del Ministerio de Educación de mi país. Y desde ese momento hasta ahora yo no he parado, no he dejado de hacer activismo ya por diferentes causas. Y en 2018, como mencioné anteriormente, ya me focalicé en océanos
pero más o menos desde 2015 o 2016 ya estaba con activismo en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y también el cambio climático y todo lo demás. ¿Y qué aprendiste de esos primeros espacios en los que te embarcaste como tan joven en relación a la organización, comunidad y liderazgo que hoy sigues aplicando en tu defensa con el océano? Bueno, en ese momento no se veía de esa manera, como liderazgo o como organización, no tenía tanto nombre, era simplemente actividades extracurriculares, como yo lo vi en ese momento, para tener algo a que pertenecer, algo a que aportar. Yo siempre tuve esa intención de ayudar, entonces de esa manera yo sentía que lo lograba. Pero aprendí muchísimas cosas, aprendí mucho de empatía, aprendí mucho de las desigualdades que existían eh, y me nació ese sentimiento de querer hacer que esas brechas y desigualdades sean cada vez menores. Y también aprendí mucho de cómo la ingenuidad y la espontaneidad y la creatividad de los niños son súper importantes para cualquier espacio, porque yo recuerdo lo importante que yo me sentía y lo feliz que yo estaba cuando se escuchaba mi voz, que en ese momento era una niña, en cualquier espacio, y se hacía la cosa como de la manera que nosotros queríamos hacerla. Yo recuerdo que con Plan, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de recibir a una voluntaria de Estados Unidos en mi casa por 2 meses, me parece, o algo un poquito más. Y nosotros teníamos que 14 años. Y entonces también ese apoyo por parte de los adultos, de mi mamá en ese caso, de no troncharme los sueños y sino a acompañarme a expandir mi mente, mis horizontes desde ese momento. Pues también hoy me da esa noción de que los niños son importantes, el apoyo que tú le das a los niños en esas etapas, pues puede y va a formar el adulto del mañana, porque la persona que yo soy hoy no podría ser sin todos esos insumos, sin todas esos apoyos y esas nociones que yo tuve desde niña cuando empecé en este activismo. Y si en vez de eso no me hubiesen apoyado o me hubiesen dicho, no, tú no vas para ningún lado con eso o cualquier otra cosa, pues yo no estaría aquí hoy. Creo que eso es súper importante, el saber desde dónde viene tu raíz de incentivarte por estos temas y que también digas como los niños son muy importantes y para para un futuro muy mayormente estable, ¿no? Pero vemos que también vas trabajando en educación ambiental, también te ingresaste en actividades como el buceo, que te enamoraste del mar, buceo ecológico en la formación de las juventudes, ahora hablas de la niñez también. Entonces, desde tu experiencia, especialmente como que en República Dominicana, ¿cuáles dirías que son las principales amenazas que enfrentan los océanos en el Caribe? Porque mayormente el Caribe no se habla tanto, tampoco hay tantos líderes que están alzando la voz desde el Caribe. ¿Y cómo impactan directamente en las comunidades costeras? Sí, en el Caribe y especialmente en República Dominicana, porque es el contexto que tengo, hay muchísimas amenazas. Entre ellas está, por ejemplo, la sobrepesca, la pesca de especies claves, pero también está temas globales que impactan a todos los sitios, como el incremento de corales o la introducción de especies invasoras. Pero además de todas esas cosas, como nuestras playas son paradisíacas, son muy atractivas, arena blanca, el turismo es una de los espacios que más amenazan directamente a los océanos, no solamente por la construcción de hoteles, sino también por ejemplo, el mantenimiento de campos de golf, por ejemplo, que hacen que todos los nutrientes que se le ponen, fertilizantes y demás, a esos campos de golf terminan yendo a los océanos y contribuyendo con que se dañen, por ejemplo, ecosistemas tan importantes como los arrecifes de coral.
También la agricultura extensiva y la aplicación de fertilizantes, pesticidas y todo eso que también termina en el océano, es una amenaza súper grande que alienta o alimenta otras amenazas, como por ejemplo la reproducción del sargazo. Nosotros tenemos grandes problemas con los cúmulos de sargazo que se hacen en nuestras playas. Y obviamente el tan conocido problema de la gestión de residuos sólidos y cómo el plástico, por ejemplo, llega a nuestras costas también es una amenaza. Pero yo creo que más que todas estas amenazas, la amenaza principal es la indiferencia que, por ejemplo, en República Dominicana le tenemos al mar. Nosotros se escucha mucho una frase de que aquí vivimos de espaldas al mar y es 100% así. O sea, eso se puede ver entre la manera en que vestimos, la manera en que actuamos, la manera en que nos desenvolvemos en las ciudades. Es como si no estuviéramos en conexión con el mar y como yo mencionaba al principio del episodio, eh, si no se garantiza esa conexión con el mar, si no se promueve el amor por el mar, va a ser muy difícil que una persona lo proteja. Entonces, yo creo que esa indiferencia y esa falta de sensibilidad por el océano es una de las amenazas más importantes que nosotros tenemos, no solamente en el Caribe, sino en el mundo completo. Sí, yo estoy muy de acuerdo de que cuando a veces hablamos de temas relacionados con la crisis climática, muchas veces se habla como desde una perspectiva científica, de esta necesidad que necesitamos de proteger, pero siento que si realmente queremos cambiar y hacer que la gente se involucre en el desafío que significa poder enfrentarnos a la crisis climática en conjunto, tiene que ver mucho con algo que siento que nos arrebataron, que es la emocionalidad, el amar, el conectar y recordar de que nosotros los seres humanos somos uno con la naturaleza. Y al recordar que somos unos y que somos parte de ella, la amamos, porque es cuidarnos también a nosotros. Em, y a veces pasa, como dentro de lo que estoy comentando, esto de la crisis climática, que termina siendo un concepto como abstracto o separado. Y me gustaría saber que si desde tu mirada, cómo se vive temas como la injusticia climática en un país que es insular, o sea, rodeado de océano como es República Dominicana, y por qué crees que hablar de océanos es clave para entender esa desigualdad que también existe como a nivel global y climático, en el sentido de que entendemos de que hay muchos espacios que nos separan entre las comunidades y los espacios como internacionales, etcétera, y también entender que hay como una dinámica global detrás que causa la crisis climática, que a veces, no sé, un país como República Dominicana o acá en mi país que es Chile, tenemos mucha menos responsabilidades en relación a todos estos otros países. Claro, sí. Desde océanos es muy fácil identificar desigualdades, identificar problemas de justicia climática, porque, por ejemplo, algo tan simple como que un pescador artesano tenga el sustento de su familia en salir en una pequeña embarcación a pescar con una caña de pescar eh, versus una barcaza que se instale para de manera industrial tener todos los peces, hasta una persona que simplemente por recreación no pueda acceder a su propia playa porque se privatizó o porque ahora le pertenece a un hotel, o porque no hay excesos. Ahí se puede ver mucho el tema de la justicia social y cómo las clases sociales van a ir eh, garantizando que esa brecha de desigualdad aumente en tema del acceso al océano y en tema de la sostenibilidad del océano también. También está el tema por ejemplo, que eh, por ejemplo, una empresa o un conglomerado de empresas tenga un impacto negativo sobre una parte del océano y quienes están entonces expuestos a los riesgos que se enfrentan por eso, pues son los comunitarios de a pie o son las personas que menos tienen. Por ejemplo, se degrada un mangle y ahora los desastres naturales van a ser mucho más grandes.
porque no está la protección costera que ofrece un manglar, o, o viene la erosión, o vienen los pastos marinos y ya esa playa se erosiona y ya no es disfrutable para los locales. Entonces, ahí se puede ver mucho el tema de falta de justicia climática. Eh, y con relación al tema del clima, el océano es el mayor regulador del clima. Donde sea que se hable de clima, se tiene que hablar de océano. Además de que es uno de los mayores reguladores del clima, pero también es el segundo sumitero de carbono más grande, es uno de los ecosistemas marinos. Entonces, nada, también es importante, donde sea que se hable de clima, hablar de océano, y hablar de la relación que tenemos con él y dejar de ver el océano como simplemente un recurso inagotable, porque también se le da esa inmensidad, esa vastidad del océano y no, el océano no tiene recursos finitos y el océano también es frágil. Entonces es importante también como que poner em, hacer esa aclaración de que el océano no es inmenso, no es infinito, tiene sus límites y que también se regula demasiado el clima y por ende también tiene implicaciones sociales. Justamente por todo lo que nos acabas de comentar, nos habíamos enterado que había sido seleccionada entre más de 1.300 personas para el Ocean Leaders Fellowship, siendo la única dominicana. Entonces, felicitaciones por eso. Pero para ti, ¿qué significa llevar la voz del Caribe y especialmente del sur global, ¿no? Porque pertenecemos al sur global, a estos espacios como Ocean Conference y también la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas? ¿Cómo tú te sientes? Cómo tú puedes llevar toda esta voz representándonos desde la rama en la que tú hablas? Bueno, yo me sentí muy bien al ser seleccionada por SOA y por la filantropía de Donna Bartarelli para este fellowship. Acaba de terminar, fue un año de demasiado aprendizaje. Están abiertas las aplicaciones para poder participar en el siguiente cohorte. Eh, Fue una experiencia increíble, no solamente por los espacios que tú mencionas, sino por la sinergia que se pudieron dar dentro de nosotros 40. Y eso fue lo más importante para mí, y siempre lo mencionaba. Saber que tengo 39 amigos de diferentes partes del mundo haciendo lo que yo hago y devolviendo un poco la fe en que de verdad defender los océanos tiene un porvenir, tiene un norte. Estar en esos espacios me hizo entender que la cooperación local y que los espacios de comunidad y los espacios de juntarnos a hacer lo que queremos son tan o más importantes que esos espacios grandes y esas conferencias multilaterales. Fueron espacios muy nutritivos, yo entendí muchísimo de la diplomacia y no quisiera quitarle el mérito que tiene. Sin embargo, a veces esa misma diplomacia y esa jerarquía y esa, qué sé yo, falta de democracia en pro al planeta y al océano, hace que las acciones tomen mucho más tiempo de lo que deberían para tomarse. El tema de que el conflicto de interés de un país eh, desarrollarse económicamente versus el garantizar que tenga un océano sano es muy grande y yo me di cuenta en esos espacios que casi siempre va a primar el beneficio económico del país o el desarrollo del país. Entonces es muy lamentable, pero también es cierto que se hacen muchos esfuerzos porque eso cambie en esos espacios. Así que nada, verlo desde la perspectiva del sur global y del Caribe, siendo una joven mujer de la minoría del sur global y del Caribe, se sintió también como que poner la voz ahí y estar en el mismo espacio de embajadores o de cónsules o de directores de delegaciones, todo lo demás, y poder hablar con ellos, poder preguntarle cosas, poder dejarles saber cuál es la perspectiva de la juventud, pues fue muy importante también.
Entonces, nada, el fellowship completo fue un espacio de mucho conocimiento, de mucho intercambio de herramientas. Y nada, me sentí muy bien, me siento todavía muy bien. Gané 39 amigos, estoy muy feliz por eso. Sé que el océano tiene muchos defensores que son muy valiosos y eso me calma un poco. Y nada, también eso de alguna manera hace ver que de manera inspiracional incluso, cualquier joven de República Dominicana, no importa dónde venga, puede tener la oportunidad de acceder a esos espacios si tiene la intención y si tiene la pasión de cuidar los océanos como yo la tengo. Porque, como yo decía, yo vengo de un pueblo rural de Gínova, en San Juan de la Maguana, en el sur del país, y aún así tuvo la oportunidad de lograrlo. O sea que eso también yo creo que puede marcar un hito para que más jóvenes se embarquen en esta lucha de proteger nuestros océanos también. Qué genial la experiencia que tú comentas de esto de que conseguiste 30 y tantos nuevos amigos. Estuve buscando sobre esta fellowship y al parecer ustedes como que viajaron en bote, pudieron como conectar mucho más. Entonces realmente siento que son experiencias necesarias también como para compartir una misma lucha, pero también como para generar espacios de conexión entre distintas personas que quizás nunca se hubieran encontrado. Así que felicidades por eso nuevamente. Y me gustaría profundizar en lo que comentaste antes, que mencionaste esa diplomacia, jerarquía y falta de democracia en pro al planeta y el océano, que hace que las acciones se demoren mucho en tomarse. Y siento que con Sydney podemos resonar harto en eso, que hemos participado de otras conferencias también. Y me gustaría si nos pudieras explicar un poquito más de ello. ¿Sientes que las juventudes eran 100% escuchadas o qué cosas o tensiones viste o qué intereses habían por parte como de estas diplomacia que había que generaba que se demorara mucho más la conservación marina y se pudieran como defender las realidades que viven los territorios del sur? El tema de la diplomacia es que al ser multilateral, tú tienes diferentes perspectivas, diferentes modos de ver las cosas. Y hasta que no se llegue a un consenso sobre esos temas, no se avanza. Entonces, lo que yo evidencié fue que se hacían a veces conversaciones en bucle sobre el mismo tema, y eso pues dilataba muchísimo más el proceso de tomar una decisión en cuanto a un tema u otro. Entonces, retardando esas negociaciones por mucho tiempo, no garantiza que de verdad se hagan acciones que obedezcan a la rapidez con la que están evolucionando las amenazas en cuanto al océano y en cuanto a cualquier tema ambiental o climático. El tema de que, por ejemplo, una delegación o un participante de una delegación por una palabra no deje pasar al siguiente paso un acuerdo, un tratado o lo que sea, hace que sea muy difícil avanzar. No es que no se avance, pero lo hace más difícil y toma mucho más tiempo. Entonces, así lo vemos con, por ejemplo, con el tema del futuro acuerdo del plástico. Se supone que iban a ser una cantidad ilimitada de negociaciones. Sin embargo, se siguen agregando negociaciones. Entonces, ese tipo de cosas son las que como te digo, me devuelven la noción de que es más fácil actuar en lo local. Sí es verdad que nosotros también tenemos que tomar medidas globales, pero mientras esas medidas globales están retardándose por tal o cual cosa, nosotros no deberíamos esperar a que haya un acuerdo internacional que nos diga tienes que proteger esta parte de tu país o tienes que hacer esto. Es mucho más fácil hacer medidas que sean encaminadas desde lo local hasta lo global. Porque si ya nosotros nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, si yo en República Dominicana sé que yo tengo que hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, y ya eso de manera local se sabe o se entiende.
es mucho más fácil que cuando a mí me toque trabajar en una mesa con Chile y con Ecuador, ya yo sepa a qué voy y estemos todos en la misma página. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo solamente en lo global, es mucho más difícil. Y eso fue lo que yo percibí en esos espacios. En cuanto a tu pregunta sobre la excusa de la juventud, de las voces, había muchos espacios de juventudes, más que nada enfocados en lo que en uno que se llamaba la zona verde, que es como más, como menos diplomático, más relajado, más evocado al activismo. Aquí sí que habían muchas propuestas sobre juventud. Sin embargo, cuando se trataba de la toma de decisiones de verdad, habían muy pocas oportunidades de nosotros como juventud y como sectores no gubernamentales, pues de hablar o de expresarnos o ser escuchados, incluso de escuchar lo que las negociaciones estaba pasando. Por ejemplo, el tema de los espacios eran muy, muy limitados y daban una cuota muy pequeña los que teníamos batch de NGO, de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, eso limitaba que no siquiera que te escucharan a ti, sino tú poder escuchar lo que en las negociaciones estaba aconteciendo. Entonces, eso fue una de las principales em, como disyuntivas en las cuales yo me encontré allá en UNOC. En la conferencia de nuestros océanos sí fue un poco más calmado, digamos, el espacio. Tú podías acceder a básicamente cualquier negociación o cualquier plenaria y era mucho más fácil, el espacio era mucho más grande. Además de que obviamente no se puede comparar porque la Conferencia de Naciones Unidas para los Océanos es mucho más grande y supongo que logísticamente es mucho más complicado garantizar que todo el mundo participe en todo, pero sí, ese tipo de cosas eran las que te puedo comentar sobre ambos espacios. Y nada, eso, yo siento que son importantes los espacios. Sin embargo, no se puede esperar simplemente a que haya un tratado, ya sea vinculante o no, que nos obligue a tener acciones cuando podemos hacerlo de manera local. Y justo desde ahí, llenándonos en el ámbito local, digamos como desde una mirada un poco más ecofeminista, desde entendiéndonos que también somos mujeres, que crecemos en este sistema y también tenemos como nuestra descendencia de nuestras madres, abuelas, que entendemos como el cuerpo territorio, como una visión un poco más de la mujer. Somos como protectoras y dadoras de vida. Entonces, entendemos que el océano también es un cuerpo, territorio y comunidad. ¿Cómo tú dialogas el trabajo con estas ideas de cuidado colectivo, equilibrio y vida en común que el océano nos enseña? Sí, es muy, muy lindo que lo preguntes. Yo le decía a Ámbar antes de iniciar que es gracioso que yo empecé a conocer todas estas prácticas ecofeministas cuando atendía el campamento ecofeminista al que fuimos juntas, Signi. Sin embargo, había prácticas de estas que ya se implementaban en lo que yo hago. Por ejemplo, tú mencionabas hace un rato buceo ecológico. Con buceo ecológico nosotros básicamente toda nuestra narrativa es ecofeminista. El tema de poner la vida en el centro, el tema de conectarnos con el cuidado, el tema de formar comunidad, es muy importante en todo lo que hacemos. De hecho, cualquier cosa que tenga que ver con ciencia o con academia o con activismo, pues nosotros tratamos de que el componente de comunidad sea el más importante y que la ciencia ciudadana, por ejemplo, sea la que prime en cualquier espacio. Y así con todo, o sea, la mayoría de cosas que nosotros hacemos en pro del océano lo hacemos desde la perspectiva ecofeminista de cuidado. El tema de que nos apoyamos como comunidad para así depender cada vez menos de tener que consumir, de tener que apoyar este sistema capitalista. Está muy arraigado en todo lo que hacemos y lo que yo hago con buceo ecológico.
El tema de que nosotros mismos nos organizamos para organizar festivales, organizar eh, acciones comunitarias y todo eso es la parte de verdad que más me gusta de lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, sí, la mirada ecofeminista prima en todo lo que nosotros hacemos en temas de océano y estoy muy orgullosa de que así sea. Bueno, para ir culminando nuestro capítulo, muchas jóvenes, muchos jóvenes, muchas jóvenes que nos escuchan sienten que defender la naturaleza puede ser algo lejano, inaccesible. Muchas personas ahora están como sintiendo de que no hay vuelta atrás, por ejemplo, en el cambio o en la crisis climática, entonces que cualquier acción que ellas hagan no van a ser suficiente. Desde tu experiencia, en especial considerando que también partiste muy joven, ¿qué mensaje le darías a las juventudes de Latinoamérica o de los países del sur que quieren involucrarse en la defensa del océano, pero no saben por dónde empezar? Sí, yo también pasé por ahí. Esa parte de la ecoansiedad y de que mi acción no va a ser suficiente, y de que todos vamos a morir, y de que va a estar musteo y todo lo demás. Todos hemos estado ahí y además eso se incrementa aún más cuando vemos que cada año tenemos olas de calor más grandes, temperaturas récord todos los años, temporadas de frío mucho más intensas, temas de desastres naturales, todo eso alentando lo que dices del cambio climático. Pero yo sé que hay maneras de adaptarnos, hay maneras de hacer que las cosas por lo menos sean más justas, de que ese proceso que ya es inevitable, que ocurra un cambio, pero que ese cambio no tenga necesariamente que perjudicar a la mayoría de la población, mientras la minoría que causa ese daño está impune, por ejemplo, y sin atravesar ningún tipo de justicia. Entonces eso, yo siento que el llamado ahora mismo no es simplemente a revertir el daño que ya existe, sino a garantizar que nos podamos adaptar todos y que todos tengamos la misma dignidad en este proceso que ya es inevitable. Yo siento que también, no solamente desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de justicia climática, es también por un tema de simplemente estar más tranquilos. El tema de nosotros poder estar en comunidad, de nosotros poder sentirnos resguardados por una comunidad que nos soporta, es muy, muy aliviador, es muy confortable. Entonces, yo siento que eso, si a alguien le interesa introducirse a temas de turismo oceánico, yo recomiendo que la mejor manera de hacerlo es ir al mar, respirar. Nosotros respiramos, el 50% de todo lo que respiramos viene del mar. Entonces, ya solamente haciendo respiración en profundo estamos en conexión con el mar. También el tema hay una frase de Jacques Cousteau que básicamente es mi mantra en tema de océano, y es que nosotros solo protegemos lo que amamos y solo amamos lo que conocemos. Así que el simple hecho de empezar a conocer, de empezar a interesarte con temas de documentales, temas de libros, podcasts como este, que hablen sobre océano, pues puede ser la puerta de entrada a un mundo fascinante que es el océano y todos los ecosistemas que en él viven. Sí, bueno, me sumo mucho a lo que tú dices. Yo siento que también algo importante que hay que recordar es que nosotras llegamos a hacer el activismo que estamos haciendo porque alguien nos inspiró y también las personas somos fragmentos de las demás personas. Entonces, si alguien nos inspiró y nos llevó a esto, quizás nosotras vamos a inspirar a alguien más y vamos a ir sumando mucha gente en el camino. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Entonces, algo que es muy importante recordar. Y bueno, agarrándome también de lo que tú comentaste de ver podcasts o de ver documentales o entre otras cosas, bueno, hacemos paso entonces a la dinámica que nosotros tenemos en cada uno de los capítulos que te comenté anteriormente, que antes de empezar
bueno, vamos a recomendar al final del capítulo algún documental, libro, etcétera, que esté relacionado con los océanos para que nuestros auditores puedan conocer un poquito en relación a eso y puedan inspirarse como también nosotras llegamos a inspirarnos. Pero antes hacemos una dinámica de que em, decimos algo nuevo con lo que nos quedamos y damos el cierre. Igual antes de empezar con eso, si tienes algún mensaje que le quieras dar a las infancias, a las juventudes, diversidades sexogenéricas que nos puedan estar escuchando para cerrar tu capítulo. Sí, yo como mensaje final les digo que aprecien el momento de la hora, que se den cuenta de que en este ahora estamos conectados con el océano, no importa dónde estén. El océano tiene, como yo le dije, nos brinda el 50% del oxígeno que respiramos y eso solamente para empezar. Entonces, yo siento que el océano también es un gran ecualizador del planeta y asimismo de nuestro cuerpo. El 60% de nuestro cuerpo es agua y esa agua resuena con las olas y con el vibrar del océano. Entonces, yo siento que hasta por el tema del bienestar individual necesitamos proteger el océano. Y nada, que si quieren involucrarse en esto, que bienvenidos sean, que necesitamos relevo, que vengan con energía, con pasión, y que lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos aquí para proteger nuestro gigante azul. Muchas gracias, Rosángela. Y con esto entonces vamos a dar el cierre a tu capítulo. Muchas gracias por todas las cosas que nos comentaste. Y bueno, puedo decir que la frase con la que yo me quedo de todo lo que nos enseñaste es la palabra espontaneidad. Cuando mencionaste que cuando empezaste a hacer activismo, te diste cuenta de que el activismo necesita esa como inocencia, espontaneidad, todas esas como características que entregan como las infancias o las adolescencias. Y siento que resuena mucho con todo lo que se necesita en este momento. Siento que el océano también es espontáneo. Las olas aparecen espontáneamente y se mueven y van cambiando sus flujos. Y tú eres también muy, muy espontánea. Antes de empezar esta conversación, yo te estaba diciendo como, bueno, ¿quieres que te envíe las preguntas o te muestro el guión? Y tú como, no, yo quiero responder lo que me salga. Y siento que todo eso entrega mucha más humanidad a lo que significa esta lucha. Así que muchas gracias por eso, Rosángela. Esa parte no la sabía. No sabía que no se pasó las preguntas. Qué bien. Creo que eso es interesante, el responder con espontaneidad y que todo fluya, ¿no? Pero en cambio, de mi lado, me quedé, creo que con dos palabras, que es como grande y chiquito. En referencia a que tú decías que cuando estabas, por ejemplo, en esta reunión con tantas personas que conocen del tema, es un ámbito más diplomático, como que entiendes que son problemas grandes, ¿no? Que a la final no es que lo vas a resolver yéndote a una conferencia o estando ahí. Y en chiquito me refiero a que luego te das cuenta de que el efecto más grande que puedes realizar es haciéndolo en el lugar más chiquito que tú tienes, que es tu comunidad quizás, o el espacio en donde tú estás trabajando o moviéndote. Creo que eso a veces debemos entender y por eso también se habla mucho, ¿no? Como el podcast Miradas del Sur, que sería como ver desde abajo hacia arriba, ver desde el sur hacia todo lado. Sí, con esa palabra me quedo. ¿Y tú? Bueno, pues estoy un poco sesgada viviendo de mí, pero yo siento que amor, yo siento que el amor es la base de todo, de la vida, del cuidado y nada, es la puerta de entrada, como yo decía, a proteger cualquier cosa. Entonces nos da también esa sensibilidad, esa empatía y nada, esa es mi palabra. Súper, Rosángela. Y bueno, ya para cerrar definitivamente, vamos a dejar este espacio para que puedas compartir algún libro, artículo, bibliografía o lo que sea
para que nuestros auditores puedan conocer un poquito. Yo soy una persona que no me gusta mucho leer, debo admitir. Entonces, la mayoría de cosas que consumo lo consumo en formato audiovisual y por eso pues voy a recomendar más que nada podcast y también documentales o películas. Una de mis películas favoritas sobre el océano es una película que se llama Chasing Coral o como Buscando el Coral en español. Está en Netflix, es muy bueno. Hablan sobre arrecifes de corales y una expedición increíble que se hizo en la Gran Barrera de Coral en Australia. También hay otro que se llama Pug, que es sobre un pez globo. Creo que se llama Pug Maravillas del Mar o algo así. Y es muy bueno también, a mí me encantó, es súper divertido, tiene una narrativa muy, como decíamos ahorita, espontánea y como genuina e inocente, que también me gusta mucho. Hay un podcast completo, no un episodio en específico, que se llama Elemental, es colombiano y me gusta mucho. Ahí hablan de diferentes temas ambientales. Si tengo que mencionar un episodio en especial de ese, me gustó uno que se hizo con, ahora se me fue el nombre de ella, Jane Goodall, que ella trabaja con chimpancés y tal vez no tenga nada que ver con océanos, pero fomenta ese interés por otras especies y ese respeto por otras especies. A mí me gusta mucho ella y su trabajo. Yo creo que también Netflix le hizo una entrevista muy interesante que se publicó post-mortem también, entonces les recomiendo eso. Solo para confirmar, el del pez globo se llama Globo y las maravillas del arrecife, ¿no? Que está en Netflix. Sí, en inglés es como Puffy and the Reef Wonders, algo así. Ya, perfecto. Sí. Ya. Sí, se ve muy tierno. Lo voy a... Sí, te lo recomiendo, es muy, muy lindo. Ya, eso. Ya, yo, honestamente, estaba buscando algún libro que leí hace mucho tiempo sobre océanos, etcétera, pero no encontré nada. Y yo justo estoy leyendo un libro como de poesía con autoras chilenas que son Daniela Catrileo, Verónica Sondek y Verónica Jiménez. Y justo me salió un poema sobre el mar, así que yo creo que voy a compartir el poema, que se llama La derrota del mar, y esa va a ser mi recomendación, que escuchemos el poema y bueno, que lean a las autores que son Catrileo, Sondek y Jiménez. El poema es como medio triste, pero muy lindo al mismo tiempo, pero habla un poquito como de lo que es el mar. Se llama La derrota del mar. Nosotros que tuvimos que pasar por tantos puertos llenos de agitación, pernoctando en pequeñas lanchas azotadas por la lluvia y por las olas, y que fuimos a un tiempo alegres ebrios a bordo de cargueros sin destino y silenciosos marineros abandonados en la bahía, nosotros que algún día soñamos en lechos extensos como las velas de los barcos y construimos un hogar sobre el viaje de las aguas, bendecidos por la música del mar en la noche, anclamos ahora en esta oscura rada, como náufragos arrojados a su suerte, vomitando espuma y con los pies enterrados en la arena y la piel herida por la sal. Es como, yo lo encuentro muy lindo la idea como de la aventura que entrega el mar, la idea de construir un hogar como de viaje sobre las aguas, pero también entender de que siempre hay como ese espacio como de naufragar también, como al final el mar es como la vida misma, por decirlo así. Qué lindas las recomendaciones. Yo estuve así googleando también para poder verlas después. Pero lo que yo en cambio, creo que todo lo que nos conecta a todos es el agua, ¿no? O sea, al final yo vivo en los Andes, en el páramo, entonces el páramo tiene el agua y va bajando hasta la Amazonía y luego recorre y todo y llega al mar. Entonces ahí es donde desemboca, ¿no? Y hay un documental que es hecho aquí en Ecuador, se llama La vida de un río. Fue publicada en el 2024 y es por los autores son Jorge Juan Analcer y Nay Andrade. Es como un poco de hacerte reflexionar, pero también de hacerte ver la realidad
Entonces ahí te hablan de las contaminaciones, de las empresas hidráulicas, todo. Entonces creo que también sería chévere que lo vean. Y más si quizás se interesan en el tema de Ecuador. Muchas gracias, Rosángela, nuevamente por ser parte. Este capítulo va a salir hermoso, así que no puedo esperar a que salga. Y eso, nos estamos encontrando. Bueno, Sydney siempre se está reencontrando con todas las entrevistadas que tenemos, así que yo creo que ahí sí o sí se van a volver a encontrar. Esto fue Miradas del Sur. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Hasta la próxima. Espera, esta conversación continúa en Spotify.